Muy buenas noches. Mi nombre es Sandro Mauricio Tazamá Salazar. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos, pues voy a dar mi punto, mi teoría de trabajo de Estado con respecto al Estado moderno latinoamericano, que es un tema muy importante que llamó la atención con respecto a los temas tratados durante todo este curso. En mi presentación eh, pues inicialmente eh, se basa siempre en el surgimiento de cómo se presentó este estado, cómo surge, cómo es el avance progresivo de la modernización de un estado social y cómo se vinculó en Latinoamericana este tipo de estados. Pues inicialmente se hablaba o se manejaba lo que hablábamos las viejas escuelas, por decirlo así, que ese es como mi punto de vista, donde se tenían parámetros o unas instituciones de testamento de tipo feudal. Y de allí salió la ubicación de cómo sería o cómo se crearía un nuevo Estado social de derecho y cómo sería aplicado en la modernidad. Tengamos en cuenta de que en este tipo de estados, pues siempre observamos que estaba el estado liberalismo, se tenía, por ejemplo, la burguesía, que era la que manejaban y eran muy pocos los que podían tener acceso, lo cual en muchas ocasiones esto generaba conflictos. Y esto fue mirando también, obviamente, de cómo sería la sociedad civil, porque no se tenía inicialmente en cuenta este tipo de Estado. También podríamos decir que el Estado social de la modernización también tomó parte o se tomó parte del capitalismo. Entonces, de ahí que pues se venía generando un proceso eh, podemos decir, corto, que al principio generó muchas dificultades, generó mucha situación al desplegar este tipo de procesos. Entonces, decimos que no había una forma o no había algo estandarizado, que en muchos actores de muchos intereses, pues cada uno tenía su interés, entonces no permitían que los demás pudieran llegar a ese mismo nivel. Entonces, ¿esto qué generó? Que el Estado primero tenía que delimitar su soberanía, delimitar su espacio, dónde se iba a ejercer el control. Porque inicialmente los burgueses había era confrontaciones, porque pues en ese entonces la burguesía manejaba militares. Entonces queríamos tener, y todos los países eran como imperialistas y eran independientes, que toda esta situación de clima de violencia pues conllevó a ir cada día, a ir mejorando. Entonces ya no era el aspecto del querer tener el poder uno solo, sino que ya también la sociedad como tal pues entró a mirar a que también debían de tenerse en cuenta que esa confrontación constante o esos conflictos que se presentaban pues a nivel de los estados nacionales pues conllevó a que tenían que ir mejorando. Otro aspecto pues como ya se hablaban era las diferentes formas de gobierno que se denotaban en ese entonces. Entonces, se indicaba más que todo en tener como el control, cómo vamos a controlar la sociedad, cómo la vamos a manejar. Entonces, eran como realistas patriotas o insurgentes, que ellos llamaban, o eclesiásticos, o sublevados liberales. Esto también conllevó a que básicamente, pues, ese control o esa confrontación permanente eh, de las monarquías y de los republicanos, pues llevó con muchas dictaduras. Esto se conllevó a que muchos estados dijeran, bueno, no vamos a hacer una dictadura,
pero tampoco podemos dejar a manos de la sociedad o del ejército, pues que se llevara a cabo, eh, que se llevaran a cabo este tipo de empadronamiento o empoderamiento de un estado. Entonces, eso también conllevó a que muchos estados, obviamente hoy en día se ven, uno puede analizar y puede entender de que hay muchos estados donde existen todavía dictaduras. Hay unos estados que existen dictaduras que todavía en el tiempo moderno, en la actualidad, todavía lo están, todavía lo existen. No es ese estado como democrático como lo es Colombia, y entonces eso llama mucho la atención, porque las dictaduras, a pesar de que el Estado dice querer tener todo el poder, es así, lo tiene. Y entonces hay unas partes que ejercen su derecho, pero hacen parte del monopolio o el manejo estructural de cada Estado. Otro acto de ruptura que conllevó pues a que automáticamente se llevaran al Estado latinoamericano a modernizarse, pues fue lo que significó la suplantación del Estado colonial en los estados nacionales. Estos aparatos estatales en un comienzo pues también hicieron como un análisis y miramos, bueno, si la sociedad, tenemos que tener una sociedad, tenemos que tener una soberanía, tenemos que tener el control, tenemos que ejercer control sobre esa sociedad. Entonces ahí es donde empezaron a mirar y estos fueron los que fueron avanzando o evolucionando en establecimiento de poderes alrededor del Estado que se iba construyendo por cada gobierno, cada monarquía o cada burguesía, porque en la actualidad todavía podemos observar o podemos ver que hay burguesías todavía de la Inglaterra, todavía se siente o se observa como lo es igual en España o en Europa. Entonces, esta es otra parte que también es muy atractiva de la monarquía en cuanto al poder, pero van de la mano, porque todos vamos, los estados tienen que ir unos detrás de otros por, por muchos factores, porque un estado puede verse afectado la economía, la globalización, pues al no tener el control suficiente o el subsistir un estado propiamente, de todo modo va a tener que ir entrelazado con las otras, con otros estados. Entonces de ahí, pues, basado pues en esto, también las instituciones coloniales dieron como un instrumento, un control a un Estado nacional. De ahí que en Europa eran nacionales y se producía una extensa revolución industrial, la revolución del transporte, la demanda de bienes primarios, la economía. Un Estado sin economía no puede sostenerte, es insubsistente. Pero estos estados tienen que ir de la mano con otras potencias. Por ejemplo, el medio ambiente, la globalización que cada día pues está más enmarcada a manera de Estado. Y en el desarrollo de la economía de las sociedades latinoamericanas han obtenido y han informado y han tomado este punto tan importante para la consecución y la sostenibilidad de un Estado. ¿Que un Estado es un insostenible propiamente? Sí, es insostenible, pero pues cada día en la evolución va mejorando. Podemos también decir que hoy en día un Estado se produce mucho la expansión de un comercio mundial. Los estados latinoamericanos tienen que estar en generación productiva de diversos tipos de eventos con el fin de sostenerse o autosostenerte o poder tener una acumulación económica para poder decir es un estado que depende de sí mismo. Igualmente, cuando hablamos del concepto de orden dentro de un estado, pues es obviamente que cada estado debe tener unas reglas, unos parámetros establecidos para poder vivir en convivencia y no permitir que la sociedad, cada uno actúe por sus propios medios o por sus propias acciones. No, esto, un Estado latinoamericano moderno tiene que, como se lleva hoy en día, es generalizar
o establecer reglas de orden para todo mundo. Obviamente, habitualmente las modificaciones y las leyes que se ve hoy en día en un estado latinoamericano, a nivel centroamericano, podríamos decir que a pesar de que hay una o dos dictaduras, todas se sostienen, son sostenibles por el comercio y por la economía. Entonces eso da mucha importancia en el marco habitual de las relaciones sociales y de esfuerzo como Estado. Eso es importante, poder tener ese concepto de orden estatal, o sea, el poder estatal que deben de tener cada uno. En otro punto que hablamos siempre es lo no democracia, la democracia. Pues obviamente en Colombia es un Estado social de derecho unitario, democrático, pero todavía se ve ese rasgos de poder. Y en Colombia lo vivimos, los poderes de todos modos en Colombia todavía hoy en día se sostienen, se establecen. ¿Por qué? Porque los derechos políticos y la libertad civil y los derechos humanos están ampliamente restringidos. Y todo esto con el objeto de fortalecer la perpetuidad en el régimen y favorecer los intereses de las personas. Pero además a eso decimos que Colombia es un país democrático y por eso es sostenible, pero Colombia depende todavía de las monarquías, de la élite mundial, donde pues hacen unos apoyos en cuestiones económicas y pues que Colombia al fin y al cabo pues no se tiene y de acuerdo pues a toda la modernización pues tiene que basarse en los apoyos que hacen las grandes élites estatales. Que dentro de Colombia, pues aquí es muy diferente. Aquí tenemos una constitución. El régimen acá no es autoritario, no es de carácter represivo. Aquí el gobierno así hay una democracia, tiene una oposición que hacen oposición legalmente, que no lo tienen muchos estados, pero en Latinoamericana eso fue una de las principales modernización del Estado que viene fortaleciendo. Y pues el eje latinoamericano es un componente también de que cada estado tiene unas entidades estatales con el fin pues que está compuesto para poder sostener o tomar ese poder eh, que los va a generar y juegan un papel importante en la élite central latinoamericana. Pues creo que básicamente eso era lo que les quería compartir y pues quería también de todos modos que el aspecto de la globalización tiene una complejidad en cada estado y que esto también tiene unos requisitos y unas formalidades con las cuales pues cada día debemos aplicarlas y que van de la mano la caracterización en un estado. Muchas gracias.